Llevarnos no a que gane o pierda un proyecto político, sino a que gane la antipolítica y que gane el descreimiento. Y cuando gana la antipolítica y el descreimiento, gana el individualismo. Y ahí es cuando gana la derecha, digamos, ¿no? El proceso es así. Si vos te metés en tu casa porque todo lo de afuera es una mierda, si te metés en tu casa porque todos son chorros y ladrones, si te metés en tu casa porque tenés miedo por la inseguridad, ese meterte en tu casa te convierte en un individuo con miedo al otro, y ese miedo al otro es el que definitivamente le abre las puertas a los gobiernos de derecha, que es lo que hoy nos está pasando en la Argentina. Entonces, tenemos una pelea enorme que dar. Los grandes medios no los tenemos porque los grandes medios responden al poder del dinero, responden al poder de las corporaciones, y acá, en Brasil, en Estados Unidos o donde fuera, estamos viendo cómo se está dando esa batalla. Lo de O Globo nos tiene que dar es un espejo de lo que sucede en la Argentina, pero 10.000 veces más potenciado, porque el poder que tiene Lo Globo es todavía mucho mayor que el que tiene acá el diario Clarín o el diario La Nación, pero también les pasa en Estados Unidos y también pasa en Europa. Las grandes cadenas que se manejan con el poder de la publicidad, con el poder de las compañías, que en realidad lo que hacen es usar esos medios para transmitir sus mensajes, y porque son dueñas de esos medios, son socios. Yo contaba siempre en la ciudad de Buenos Aires, el problema no era la pauta publicitaria que ponía el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el diario Clarín. El problema era que eran socios en una cantidad de negocios, desde las netbooks, el cableado, hasta eran socios en la exposición rural, digamos, son socios. Clarín y el macrismo son socios, porque Macri, y eso es parte de lo que cuento en el PIB. Anoche fui a un programa de tele y decía eso, a mí que Macri me venga a hablar de la corrupción en la obra pública es como que Barrera me venga a hablar del Ni Una Menos. La verdad es que, es increíble que hoy tener que escuchar, tener que ver hoy que periodistas que entrevistan a dirigentes del macrismo o a Durán Barba el otro día, que hablan como si fueran Heidi de la corrupción, las empresas contratistas del Estado. Y yo creo que cualquier cosa que pueda hacer un gobierno al lado de lo que ha hecho esta empresa en los últimos 40 años en la Argentina, porque desde finales de los 60 hasta ahora, el gran grupo empresario que se ha llevado todo el dinero de la corrupción, de la no corrupción, de la obra pública, del lavado de dinero y todo en la Argentina, es el grupo Macri, que ahora además es el Estado. Estamos en un momento peculiar de la Argentina. Es la primera vez que alguien nacido y criado en la derecha es presidente en la Argentina. No es que la derecha ha gobernado a través de golpes militares, la derecha ha gobernado metiendo ministros de economía en gobiernos populares. Esta vez es alguien nacido y criado en la derecha, que primero se llevó el dinero a través de contratar con el Estado, después se llevó el dinero por las privatizaciones, haciendo que sus empresas ganen las privatizaciones, y ahora directamente son el Estado. Hoy la mafia de la derecha argentina es el Estado en la Argentina. Y me parece que eso es lo peculiar de este momento y la enorme batalla que tenemos por delante, y la enorme batalla en la cual todo lo que inventemos con respecto a la comunicación va a ser fundamental, porque hay que ver todas las endijas a través de las cuales podamos entrarles, creando nuevos medios, usando todo lo que podamos, las redes, convocándonos en los espacios públicos, sin olvidar nunca que la comunicación es comunicación cuando realmente se mueve por los ríos subterráneos de las sociedades, cuando no se queda ni en los medios y tampoco en las redes. Las redes tampoco vienen a suplir el encuentro cara a cara, la plaza, el abrazo, la construcción colectiva. Las redes se facilitan, sirven, llevan, abren las fronteras, hacen que todo sea más rápido y que sea más dinámico. Ahora, si todo eso en algún momento no se transforma en seres humanos de carne y hueso que se abrazan y se unen para una construcción colectiva, tampoco tiene ningún rédito ni nos lleva hacia ningún lado, y se termina transformando también en una herramienta de distracción y ese es el problema de la comunicación, cuando dejó de ser una herramienta para la comunicación y se transformó en una herramienta para el entretenimiento y para que en realidad nos entretengamos para no comunicarnos. Entonces me parece que en esa paradoja es en la que tenemos que transformar para hacer todo lo que podamos con nuevos medios, con medios alternativos, con la comunicación, sin que eso nos tape el encuentro, la construcción colectiva y el encuentro comunitario. Es como estos encuentros, que para eso estamos acá, para charlar de todo eso. Así que esto es un pantallazo, si quieren, para hacer un intercambio y escucharlos a ustedes y poder hablar de las cosas que a ustedes más les interesan.
Justamente sobre lo último que expresabas, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, tu visión sobre esto de las redes? Yo coincido totalmente con que hay una parte de distracción, ¿no? Uno batalla constantemente con esto de las fotos, de las bromas, que distraen quizás de lo esencial. ¿Cómo crees vos que tendría una punta para salir de eso, ¿no? De salir de esa distracción de que si el presidente es un tonto por hacer tal cosa u otra cosa y no ver lo esencial? Sí, podríamos discutir qué es lo esencial, digamos, ¿no? Como podríamos discutir si existe la verdad, digamos. Hay muchas discusiones que podemos dar y que está buenísimo darlas. Y a mí me encantan estos los encuentros, estos lugares. Nosotros tenemos en Buenos Aires un centro cultural, Los Chisperos, donde discutimos estas cosas todo el tiempo, porque me parece que hay que tomarse el tiempo de discutir, de charlar, de profundizar, de formarse, de estudiar, de ver cómo está cambiando el mundo, de darnos cuenta que no son cosas que nos pasan a nosotros, que pasan en el mundo en general y que van en determinado sentido. Yo no creo que las redes distraigan, digamos. Creo que tienen un rol central y fundamental. Y que aún la foto y aún la selfie representan un momento de la sociedad. Porque que en este país la gente, mucha gente, quiera sacarse la selfie o la foto con Axel, con Martín, o con la presidenta, todo lo demás, habla de un momento político del país, digamos. Si por ahí esto pasaba hace 12 años atrás, o si por ahí esto pasaba, si las selfies hubieran sido un invento de los 90, seguramente las selfies que hubiéramos visto en las redes hubieran tenido que ver con ese momento, que era un momento en el que a la gente no le interesaba la política, digamos, y entonces los pibes se hubieran sacado las fotos con bandana o los que eran en ese momento los líderes populares o los ídolos populares de ese momento. La verdad es que uno hoy en las redes ve mucho más fanatismo, digamos, si querés, por algunos dirigentes políticos que por sacarse la selfie o la foto con algún actor o con lo que fuera. Y aún cuando, yo estoy en el colectivo de artistas, aún cuando nos pasa que estamos en la Plaza de los Artistas o donde fuera, digo, hay un acercamiento a algunos, digo, hoy los militantes se acercan a Pablo Echarri no porque es un militante y porque le reconocen que está poniendo el cuerpo y que se jugó y que es un militante y se acercan ahí y no se acercan porque es el protagonista de una telenovela. Entonces me parece que también las redes han permitido esa nueva sensación de participación de la gente. Lo que yo creo que tiene de fabuloso las redes, y por eso una de las cosas que hacemos con el sitio, con nuestras voces, es que vos podés escribir tu nota y podés subirla, y vos podés intervenir en las notas que están ya subidas y podés cambiarlas y poder transformarlas, porque la idea de que, digo, no, siempre dijimos que el periodismo es obvio que es subjetivo porque es desde el lugar donde uno está parado y desde ese lugar cuenta la realidad. Entonces la pregunta es, ¿por qué la realidad se va a contar desde el lugar donde está parado el periodista? Contemos la realidad desde el lugar donde están parados todos los que tienen ganas de contar esa realidad. Entonces lo que te permite la red, en algún punto, es eso, ese lugar de poder que tenía el periodista, que te pasaba en todo sentido. O sea, cubrías una marcha y entonces tenías la mirada de las baldosas que atravesó ese periodista, digamos. Y en una marcha tenés un alef de miradas desde toda la marcha, si la mirás desde los lugares donde atravesó todo. Entonces hay que darle una vuelta de tuerca a la idea del periodismo objetivo o el periodismo subjetivo, el periodismo independiente o el periodismo independiente. ¿Qué es el periodismo? Digamos, el periodismo tiene que ser la posibilidad de que contemos, de que construyamos comunitariamente el relato sobre algo que está sucediendo. Y para eso la red te democratiza las voces y te permite que todas las voces de alguna manera tengan el mismo valor. Después entramos en la discusión de los contenidos, que es lo que vos estás planteando. Y ahí yo creo que ahí es un proceso que se va a ir dando solo, y hay que tratar de aprender intergeneracionalmente, ¿no? Digamos, a mí me pasa, porque hay una cosa de ida y vuelta, digamos, que a mí me parece extraordinaria. Los pibes más jóvenes son menos dependientes del teléfono y de las redes que nosotros. Mucho menos. Empezaron a tener las redes y los teléfonos como algo natural en su vida y no están como nosotros, que si te olvidaste el teléfono cuando vas al baño salís desesperado a ver si tenés algún mensaje o algo que como si te hubiera perdido algo, digamos, porque
no pasaba eso. Vos me preguntás a mí, yo no me imagino cómo se criaban hijos sin tener el teléfono para que te avisaran cuando subieron o bajaron del colectivo, cuando llegaron o no llegaron a tal lado, digamos. Ahora, esa dependencia que tenemos nosotros, porque somos la primera generación, evidentemente, metida en el mundo virtual, quienes vienen después ya no la tienen, digamos. Y vos te das cuenta, a mí me ha pasado de ir a recitales hace unos años atrás, donde todo el mundo, en lugar de disfrutar del recital, está filmándolo y decís, ¿para qué viniste? Si te vas a estar filmando el recital en lugar de mirarlo. Y hoy no pasa lo mismo, digamos, ¿no? Ahora ya hay una cosa, hay otra manera de relacionarse con ese mundo. Entonces creo que tenemos que mantener un diálogo intergeneracional importante para ver qué es lo que está sucediendo y para aprender mutuamente. Nosotros tenemos todo un recorrido en el mundo de la comunicación que tiene que ver con haber empezado a escribir yo, las primeras veces que venía a Córdoba, le contaba a los compañeros, venía de chiquita, porque tenía abuelos en Almafuerte y en Embalse de Río Tercero mucho, pero trabajando, yo cuando cubrí la campaña de Menem, primero para la interna y después para la general, lo seguía a cada lado que iba. Y venía en eso muchas veces a Córdoba, parábamos acá en el Hotel Crillón y qué sé yo. Y terminaba el acto, o terminaba lo que fuera, y teníamos que conseguir que alguien nos prestara una máquina de escribir, que generalmente era en la administración del hotel, escribíamos la nota y la dictábamos por teléfono. Digo, y era cuando yo era joven y no soy tan vieja. Entonces digo, de ahí a ahora que me piden una opinión sobre algo y la mando por WhatsApp para una radio, digamos, hemos recorrido un camino que si no estamos a la altura de ver de qué manera usamos eso para profundizar y para transformar la realidad, en lugar de que sea algo que nos transforme a nosotros, digamos, y esa me parece que siempre la vuelta que hay que dar con las cosas, digo, algo que me transforme y que al mismo tiempo transforme, algo que me transforme y que transforme a los demás y que permita. Yo hay algo, por ejemplo, que me parece extraordinario de esto de las redes o del WhatsApp o de todo, que es que los pibes se piensan en comunidad. Digo, tienen muchos más diálogos por grupo. Digo, el grupo virtual es un grupo. En definitiva, cuando ellos hablan, ponen las cosas a consideración de un grupo permanentemente, digamos. Están construyendo una idea de comunidad permanentemente. No tienen más el mejor amigo. Tienen los mejores amigos, que son el grupo de los mejores amigos, digamos, ¿no? Y que están construyendo verdades colectivamente, permanentemente, y tienen una mirada de ellos mismos como parte de una comunidad que a mí me parece que es extraordinaria y que es muy transformadora, porque creo definitivamente que esa es la manera, que ese es el camino y que ese es hacia dónde vamos, digamos. Y yo cuando digo cómo nos tenemos que pensar hacia adelante, también digo eso, ¿no? Cómo dejar de pensarnos, aún como proyecto político, aún como proyecto de desarrollo económico, como una sociedad de consumidores de lo que fuera, consumidores de comunicación, de televisores o de lo que fuera, y pensarlos como una comunidad de pares y como una comunidad en definitiva, ¿no? Dentro de esa posibilidad que hay, que es la batalla entre los medios en sus diferentes categorías, ¿crees que en algún momento hay que pasarla a la calle? De nuevo. ¿Crees que esta batalla que se da en los medios, sí, en sus diferentes categorías, ¿no? En algún momento eso pasa a la calle? No entiendo el sentido que estás dando. En el sentido de que, bueno, la manifestación callejera como expresión de esa discusión democrática, para mí es una batalla en los medios, claramente, es una batalla en sí, en sus distintas categorías, ¿no? ¿Eso puede pasar a la calle y sería bueno que así sucediera? Yo creo que eso está en la calle, digamos. No entiendo si tu pregunta va si esto en algún momento se va a transformar en algo violento o no, digamos. Si es esa la pregunta o si estás hablando sencillamente Por eso, no, digo, las otras manifestaciones yo creo que están. No, lo que pasa es que a mí lo que me parece, y eso creo que es un fenómeno con respecto al macrismo que tenemos que pensar mucho, ustedes vieron que la derecha no enamora, ¿no? La derecha gobierna, no gobierna, reprime, no reprime, pero no enamora, digamos. Entonces, lo que nosotros tenemos en este momento, si vos ves el último mes de la Argentina, desde el 24 de marzo hasta ahora, hemos tenido manifestaciones populares, nosotros enormes en la ciudad de Buenos Aires, pero que se han reproducido en todo el país. Durante todo el verano sostuvimos las plazas, los encuentros, fue ese enero fabuloso donde al día después de una derrota electoral, de habernos ido del gobierno, de estar perdiendo todo, de que los compañeros los echando del laburo, de que venía el tarifazo y que todo lo demás, la gente estaba movilizada y en la calle. Yo creo que esa es la primera batalla que ganamos, porque a lo que venían era a los 90. Te doy todos los palazos juntos el primer mes para que quedes absolutamente desmoralizado y para que no salgas más a la calle, y de ahí en adelante hago lo que quieras. Si vos mirás
el transcurrir desde el 9 de diciembre, ese maravilloso y mágico, hasta ahora, cada vez somos más, cada vez estamos más en la calle. Y primero fue espontáneo, y primero fueron las plazas y algunos dirigentes que se pusieron al frente de cómo sostener y de cómo contener lo que estaba, de ponerse al frente de lo que la gente estaba generando más allá de las estructuras políticas, que pasó claramente desde el 25 de octubre y mucho más desde el 9 de diciembre. Yo digo que yo que fui de las que estuve. La primera plaza la hicimos en Parque Centenario y la hicimos de una manera absurda, que es que nos encontrábamos con los compañeros en Ciudad de Buenos Aires, nos encontrábamos todo el tiempo con compañeros que me decían, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos que juntarnos. Y un día estábamos con Mariano y le dijimos, Axel, hace una clase de economía el domingo en Parque Centenario, porque algo hay que hacer porque la gente quiere que estemos en algún lado. Bueno, dale, vamos. Viernes era esto. Flyer en Resistiendo con Aguante, qué sé yo, clase de Axel de economía, qué sé yo, todo lo demás. No teníamos previsto sonido. A las 10 de la mañana los compañeros nos llaman y nos dicen, che, como 800 personas a las 10 de la mañana, acá va a haber como 2000 personas, pongamos un sonido, una tarimita, algo, porque va a ser un quilombo. Bueno, dale. Fue un desastre, pusimos un sonido para 2000 personas y había 20.000 personas. A las 3 de la tarde había 20.000 personas, no podíamos salir, no podíamos irnos. Qué sé yo, esa fue la primera. Después hicimos 78, después empezaron por todo el país, después Martín vino Axel también, todo lo que se fue haciendo en todo el país, con evidentemente una necesidad enorme de encontrarnos y de hablar y de abrazarnos, y no es menor, digamos, porque yo creo que hay una dimensión efectivamente emocional y que hay una sensibilidad que nos une, mucho más allá de lo racional. Digo, a mí me duele cuando pasan estas cosas, a mí me duele este país desde el 9 de diciembre, y a nosotros ese dolor nos une, esa sensibilidad nos une. Hay una parte que no es racional, ¿qué es eso? A mí me duele este país y me une con ustedes el dolor por este país desde el 9 de diciembre. Entonces, me parece que eso, que nos une porque nos duele, porque hay una sensibilidad, que nos une porque nos enamora, porque está Cristina, que nos une porque nos queremos abrazar, porque eso nos hace sentir más fuerte y nos hace sentir parte de otro, que nos une porque nos une el recuerdo de Néstor, que nos une porque eso es lo que está en la calle en este momento. Eso la derecha no lo tiene y no lo va a tener nunca, porque la derecha no enamora, porque la derecha es otra cosa. La derecha viene a llevar un plan de ajuste que, en el mejor de los casos, tratando de entenderles la lógica interna, de no ponerse, ¿viste? Mi hija me dice, mamá, explícame, ¿son hijos de puta? ¿Son malos? ¿Vienen a que la gente esté mal? ¿O creen de verdad en eso? Hay un punto de decir, bueno, por ahí los tipos creen de verdad en eso, ¿entendés? O sea, no son una banda de marcianos que vienen a destruir el país porque son perversos, básicamente. Digo, creen en ese modelo que hace 100 años que lo único que hace es generar más pobres en el mundo.